Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo que tanta ilusión me hacía hacer. Yo soy Joaquín Marcellini, actor de cine y coach actoral para interpretación ante la cámara. Y en este vídeo, como ven en el título, cómo pasé de ser extremadamente tímido en el colegio a hacer mi primera película con 22 años, interpretar un personaje en una película. Así que vamos a partir primero evidentemente del inicio, obviamente, y de cómo empecé a formarme en interpretación para cine. Entonces voy a explicar un poco todo, un poco el resumen de lo que llevo de carrera, que realmente es poco, llevo pocos años, y diferentes consejos que les voy a dar a aquellos que sientan que les puede gustar la interpretación ante la cámara, el teatro, pero crean que no están preparados porque son muy introvertidos, porque son muy tímidos. Yo he estado ahí y por eso quería traer este vídeo, para que ustedes comprendan que por muy tímido que seas, por muy introvertido que seas, todo es posible. No importa, todos tenemos defectos, aunque realmente no es un defecto, sino es una característica personal tuya, que bueno, sos así por determinadas circunstancias, que sí, evidentemente lo correcto no es ser extremadamente tímido, sino que ir trabajándolo poco a poco, pero que no tiene absolutamente nada de malo ser introvertido. Y de hecho hay muchos actores introvertidos. Si buscan por Google encontrarán de que esto es así. Entonces el tema del vídeo lo voy a enfocar de esta manera. Empezaremos por el punto número 1. Y el punto número 1 es mi formación. Entonces acá lo importante es que ustedes tengan cierta fuerza de voluntad para decir: quiero probar esto, a ver si me interesa, a ver si me gusta. Es importante que en los primeros años, los años en donde la adolescencia está, entre comillas, llegando a su fin, ¿no? Después de la preadolescencia, ya uno tiene que empezar a mirar qué es lo que quiere hacer con su vida y tratar de probar cosas como la actuación, o la danza, o el canto, lo que sea, ¿no? Que esté un poco también fuera de lo que llamamos la educación tradicional, que muchas veces nos encierra y nos hace creer que no tenemos más capacidades que las que nos da el sistema educativo actualmente, ¿ok? Entonces por eso es importante que traten de buscar, aunque sea con miedo, ¿no? Hacer las cosas con miedo es importante. Entonces yo al principio tenía mucho miedo hasta que me animé y dije: wow, esto de la actuación me encanta. Y yo era una persona muy tímida, y cuando entré a la escuela de cine en la que entré, también. Entonces, nada, yo entré, nos propusieron hacer un monólogo como primer ejercicio, un monólogo de una película que nos gustara. Entonces yo elegí un monólogo de la película argentina Un cuento chino. Ricardo Darín para mí es un gran referente, de hecho lo conocí en persona, pero bueno, de eso si quieren hablamos en otro vídeo. El tema es que yo agarré, hice ese monólogo y la profesora reconoció que se quedó sorprendida conmigo, no esperaba que yo lo hiciera de esa forma en la cual lo hice, tan natural, como si no tuviera una cámara delante, porque me di cuenta de que eso me encantaba. Y cuando a vos te gusta algo, perdés un poco el miedo, esa timidez, esa introversión la perdés un poquito y te dejás llevar. Entonces yo en ese momento estaba cagado, eso sí es que es cierto, pero me dejé llevar. Entonces se quedó sorprendida conmigo y a raíz de eso empecé a hacer más cositas con la gente. Es cierto que era mucho más tímido, sigo siendo una persona introvertida, al final eso no tiene nada de malo, como les dije antes, y por eso es importante vivir, tener experiencias de este estilo, porque te ayudan a ganar confianza en vos mismo y en la gente que te rodea además, ¿sí? Entonces, vamos ahora con el segundo punto. El segundo punto es que una vez que elegís aquello que te gusta hacer o que crees que te puede llegar a gustar, es que una vez que te metes en ese mundo, ya sea interpretación, baile o aquello que vayas a estudiar, no sé, programación, lo que sea, te vas a juntar con un grupo de gente con tus mismos gustos o similares, y de manera indirecta vas a hacerte más observador y vas a escuchar mejor y más a la gente. Entonces, cuando una persona, como les dije, por muy tímida que sea, se empieza a rodear de ese entorno que le proporciona cosas que le aportan, ¿no? Y se retroalimentan, porque al final vos te retroalimentás de alguna forma, entonces lo que sucede es que empezamos a escuchar más a la gente
y eso hace que la gente tenga una buena percepción de nosotros mismos. Cuando dejamos hablar más a la otra persona y nosotros lo que hacemos es apoyarnos en lo que dicen, ¿no? Y pues contarle o hacerle una repregunta, preguntarle sobre el tema del cual nos está hablando y luego dar nuestro punto de vista o dar una experiencia similar, etc. Entonces, cuando nos apoyamos en escuchar más que hablar, al final nos hacemos mejores personas, y eso yo lo he comprobado y lo vengo comprobando desde hace bastante en cada rodaje en el que he participado o inclusive en los trabajos en los que he llegado a tener, trabajos desde la hostelería hasta, no sé, el telemarketing, por ejemplo. Entonces, eso es crucial, es muy importante que lo hagan de esta forma y que se alimenten también a nivel cultural, ¿sí? De, yo qué sé, ir al cine, ir al teatro, hacer cosas que te muevan por dentro, que le muevan al ser humano. Entonces, una vez que te mueve eso por dentro, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el de convivir y aportar en comunidad, ¿sí? Dejar los egos a un lado, porque el ego en algún momento te va a aparecer cuando vos digas, wow, esto que estoy haciendo, que al principio tenía un poco de miedo, pero al final me animé, sin importar lo que me dijeran mis padres o mi familia o mis amigos, me animé, lo hice, la gente me ve que estoy bien, y ahora ya hay gente que no me critica tanto como antes porque ve que estoy siendo feliz. Y muchas veces el ego aparece, ¿no? Aparece a la hora de subir lo que estás haciendo quizás en redes sociales, y ese ego puede ser perjudicial. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Entonces, nadie es más que nadie, primero que nada, y segundo, todos tienen algo que enseñarte y vos también tenés algo que enseñar a los demás, porque al final, cuando vas viviendo experiencias con respecto a eso, a aquello que te apasiona, por ejemplo, supongamos que te apasiona mucho la danza, ¿no? Supongamos que la danza te encanta. ¿Qué tipo de danza? El flamenco, ¿no? Entonces te vas perfeccionando con el flamenco, vas teniendo diferentes experiencias y demás, y con el tiempo te haces mejor, pero en comunidad. Es importante esto, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque en este sentido muchas veces las redes sociales nos pueden perjudicar. Es decir, el uso de las redes sociales está bien cuando se trata de mostrar tu portfolio, lo que haces, pero cuidado con caer en la tentación de que las redes sociales alimenten nuestro ego o alimenten la competencia, es decir, que sintamos que tenemos que ser mejor que este o mejor que este otro que estamos siguiendo, o este hace cosas mejores que yo. Cuidado con eso, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Entonces, convivir en comunidad y aportar. Si el día de mañana eso que estás haciendo, por ejemplo, lo de la danza, el flamenco, si pasan los años y sentís que podés enseñar a bailar flamenco a gente que está empezando, podés hacerlo perfectamente, y es una manera de compartir y además enseñar. Cuando uno, una vez que ya transformó su pasión, empieza también a enseñarlo a otros, o incluso en una obra de teatro dejas a la gente con el alma, pues más el alma sana, digamos, ¿no? Llegan a la gente al teatro después de un día duro del trabajo y salen de ver tu obra viendo la vida de otra forma. Entonces, eso, o incluso enseñar, hace que al final vos aportes, que es súper importante, aportar, ¿sí? Más allá de todo lo demás que estuve hablando, estamos en comunidad. Muy importante. ¿Por qué lo repito tan seguido? Porque estamos en una sociedad cada vez más individualizada, y lo que te apasione tiene que ser en comunidad. Déjate luego al lado. Me parece muy bien que lo que estés haciendo lo estás haciendo bien. Sí, todos tenemos puntos buenos y puntos malos, así que trata de mejorar los malos en silencio y aprender de tus errores y aprender de los demás. Ya está, ¿sí? Vamos al siguiente punto. Luego ya el siguiente y último punto de este vídeo, y ya les prometo que me callo, es que tienen que darle tiempo al tiempo para las cosas, ¿ok? Si aquello que estén estudiando, que tiene que ver con aquello que les conmueva por dentro, o que supongamos que lo que están estudiando o en lo que quieren formarse no le ven mucha salida laboral por el momento, no pasa absolutamente nada por agarrar
en un momento determinado un trabajo cualquiera. Eso te da una experiencia. A mí personalmente, los trabajos que yo he tenido me han servido y me están sirviendo una barbaridad para luego tener más herramientas como actor. Ya sea que he trabajado de camarero, que he trabajado de ayudante de cocina o que estoy trabajando en una oficina, todo eso te da herramientas. Vos suponete que tenés que interpretar a un camarero que es coprotagonista de ese cortometraje y vos trabajaste como camarero. Tenés ahí una ventaja que juega obviamente a tu favor, ventaja, bueno sí, algo que juega a tu favor prácticamente. Entonces, tiempo al tiempo, si tienen que pasar un verano, una larga temporada laburando en una tienda, en un restaurante, donde sea, háganlo, porque es que de verdad que me da muchísima pena que haya gente joven que le tenga miedo al trabajo. No sé por qué ocurre eso, realmente. A ver, yo en su momento le tuve un poco miedo a eso, la verdad, o sea, es totalmente cierto, pero como les dije al principio, a los 17, 18 años siempre vamos a ir con más miedo a las cosas. Pero hay que animarse, aunque tengas mucho miedo, después te vas a dar cuenta de que no era para tanto y vas a decir, ostras, estoy aprendiendo a hacer este oficio y al final no era para tanto. Pensé que me iban a matar, pero no. Esa es la gracia de la vida. Entonces, anímense a agarrar trabajos como si son trabajos muy mal remunerados o lo que sea, porque eso les va a dar una de herramientas que no se imaginan. Por favor, háganlo, y más aún si tienen que ayudar en casa o si lo necesitan de manera urgente. Bueno, hay gente joven que no lo necesita de manera tan urgente, pero siento que es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, siguiente y último punto con respecto a la película que rodamos el año pasado y yo tenía ya 22 años. Y bueno, con respecto a la película, lo que sucedió es que, bueno, yo hice el casting y me aceptaron, ¿sí? Yo interpreto de dos maneras, con acento argentino y acento español neutro. Entonces, a mí me costó un par de años, diría, o un año, animarme a actuar con acento argentino. Al principio lo hacía con acento español neutro, aunque el primer monólogo de mi vida lo hice en argentino, eso es cierto, pero no me animaba a hacer un cortometraje o un largometraje en argentino, más que nada porque estamos en España y el acento que más se suele utilizar es, lógicamente, el acento de España. Entonces, bueno, pero una vez que me animé empezaron a salir cosas bastante buenas. No tenés que renegar nunca de lo que sos vos como persona y de tu acento característico, y esto también me refiero a la gente andaluza y a la gente malagueña, que no renieguen nunca, si son actores, de su acento. El acento que tiene cada uno es lo más poderoso al final, aunque a veces te tengan que obligar a interpretar con castellano neutro, que es completamente normal, ¿sí? Pero eso, me animé y es súper importante que una vez que vayas trabajando todo esto, con respecto a la actuación, si lo que quieren es actuar y son gente tímida, como fui yo, entonces es poco a poco ir con un proceso de autodescubrimiento, de quién soy yo, cómo hablo yo, cómo actúo con la gente que quiero, ¿no? Es importante ver esto, cómo soy yo con la gente que más quiero. Soy más natural, soy obviamente mucho más libre con aquellos con los que me siento bien, mis amigos o gente de mi familia incluso, y observando eso te das cuenta y lo utilizas en tu trabajo actoral y da resultados increíbles. Más allá de la técnica que utilices, que hay obviamente un montón de técnicas actorales que ya he hablado en este canal, pero trabajen desde ahí. Así que nada, ya les dejo por hoy, espero que les sirva de algo este vídeo, ojalá que sí. Y nada, si quieren más vídeos así, por favor compártanlo, denle me gusta, suscríbanse y síganme para futuros talleres de interpretación ante la cámara que haremos en Acting Films. Me pueden seguir por Instagram también, TikTok, YouTube. En YouTube estoy como Joaquín Marcellini /Acting Films, ¿sí? Bueno, así que nada, les mando un abrazo, no sé hablar, les mando un abrazo enorme a todos, no pasa nada si se traban en algún momento, es normal, ¿ok? No tengan miedo a no quedar perfectos, también eso. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas, y nada, espero que disfruten mucho de la vida, porque vida solo hay una, y nada, un gran abrazo, un fuerte beso, y poco a poco van a ir perdiendo el miedo. Chao, chao.